Muy buenos días, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 30 de mayo del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar de que los responsables de los delitos fiscales están expresamente señalados en el Código Fiscal de la Federación. Esto es importante precisarlo porque recientemente en un programa fiscal que se denominó el embargo e inmovilización de cuentas bancarias y la cancelación de sellos digitales como medidas de presión fiscal federal, programa fiscal que se llevó a cabo el día 4 de mayo del año 2023 y que fue publicado en el canal de YouTube de CADEFI el día 5 de mayo de 2023, a pregunta de la maestra que dirigía ese programa, Rubén Santillán Alatriste, que se ostenta como doctor y parece ser como doctor en Derecho Penal, consignó o señaló que los responsables de los delitos fiscales los podemos conocer si leemos los primeros 15 artículos del Código Penal Federal, dando a entender que si nosotros queremos saber quiénes son responsables de los delitos fiscales, pues teníamos que acudir al Código Penal Federal, señalamiento que es totalmente equivocado y que es importante precisar y aclarar exactamente para que no se confunda a los contribuyentes, a los contadores públicos y a los abogados con información falsa sustentada en el desconocimiento de la materia fiscal y de la materia penal. Bien, estimados amigos, en ese programa que estamos nosotros mencionando, en un momento dado, cuando Rubén contesta una pregunta que le formularon, en un momento dado dice, y el segundo punto, que fue el tema de mi tesis del primer doctorado en Derecho Penal que hice. En este señalamiento, Rubén manifiesta que hizo 2 doctorados, o por lo menos varios doctorados, porque aquí dice que el segundo punto fue el tema de su tesis del primer doctorado en Derecho Penal que hizo, ¿verdad? Hoy todavía, hace unos segundos, hace unos minutos, volví a checar en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y no tenemos ninguna cédula profesional que acredite a Rubén Santillán Alatriste como doctor. Realmente es sorprendente que él se siga ostentando abiertamente como doctor cuando no hay cédula profesional que lo acredite, pero también es sorprendente que quienes tratan con él lo sigan llamando doctor. No sé si por burla a Rubén o por burla a quienes escuchan esos programas, pero realmente es inadmisible que públicamente se siga señalando que un sujeto que no tiene doctorado, para todo mi querido doctor, mi querido Rubén, ¿verdad? Bien, pues la maestra que estaba llevando a cabo la conducción de ese programa fiscal, en un momento dado manifiesta lo siguiente, dirigiéndose a otra maestra que estaba ahí. Ahora, mi querida Tere, esa precisamente, la pregunta de Álvaro Martínez Hernández dice: muy buenas tardes, gracias por abordar el tema con claridad. Yo como contador, ya sea de la empresa o del despacho, ¿qué responsabilidad tengo en el tema de la simulación de operaciones?
En alguna ocasión alguien me mencionó que soy delincuente supino. ¿Eso es real? Como consecuencia de esta pregunta contestó la maestra Tere lo que consideró prudente, y después intervino Rubén Santillán y dijo lo siguiente. Rubén: quiero conectarlo con este caso. Dice el Código Penal que yo recomiendo que lean del 1 al artículo 15 del Código Penal Federal. Y está muy sencillo, porque ahí dice: son autores o la participación de un delito el que lo planea, el que lo ejecuta, el que conoce, el que lo diseña. O sea, hay autoría mediata, inmediata, hay grados de participación, de coparticipación, de coautoría, cuestiones técnicas en materia penal, pero es claro que el contador o la contadora pública que está en el quehacer diario del manejo de recursos, de cálculo de impuestos, de las declaraciones formales, de la administración de las cuentas, es claro que conoce, claro que es responsable. Entonces, la pregunta de Álvaro, yo creo que se contesta así. Sí, desde mi punto de vista, sí habría un grado de participación. Hay un grado de colaboración en la ejecución de los delitos, y más si eres el contador y conoce. Cuando yo leo esto de que, y está muy sencillo porque ahí dice, son autores o la participación de un delito, el que lo planea, el que lo ejecuta, el que conoce, el que lo diseña. O sea, hay autoría mediata, inmediata, hay grados de participación, de coparticipación, de coautoría, cuestiones técnicas en materia penal. Cuando escuché esto dije, no, Cantinflas no ha muerto, su espíritu sobrevive y seguirá, creo que siempre entre nosotros, en algunas personas. Bien, estimados amigos, pues lo cierto es que para saber si el contador público en algún momento dado puede ser también responsable de los delitos fiscales que cometen sus patrones cuando el contador público es subordinado, o sus clientes, cuando el contador público ejerce de manera independiente la profesión, para eso nosotros no tenemos que ir al Código Penal Federal. No. Recordemos que los delitos fiscales son delitos especiales que no están reglamentados en el Código Penal Federal. Los delitos fiscales son delitos especiales que están reglamentados precisamente en el Código Fiscal de la Federación, y el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación es exactamente el precepto legal que nos señala quiénes son responsables de los delitos fiscales. Realmente es una prueba de que no se conoce la materia fiscal penal el que se sugiera que para conocer si los contadores son o no responsables de los delitos fiscales tengamos que acudir al Código Penal Federal, porque no es ahí donde se señalan quiénes son los responsables de los delitos fiscales. Repito, esto lo hace con toda claridad el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Y quiero mencionar que los contadores públicos, tanto de empresa, subordinados, como los contadores públicos independientes que dan asesoría al contribuyente, pueden ser señalados como responsables de los delitos fiscales que cometa el contribuyente, fundamentalmente en los delitos que tienen que ver con la presentación de las declaraciones. Recordemos, estimados amigos, que el delito de defraudación fiscal y algunos delitos de defraudación fiscal equiparada se cometen en el momento preciso en que se presentan las declaraciones. Defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, en la mayoría de los casos, se comete en la declaración del ejercicio, y desde luego, ¿quién elabora la declaración?
quién elabora la declaración de impuestos, que puede ser provisional de ISR, mensual, definitiva de IVA o del ejercicio de ISR. ¿Quién elabora la declaración? Pues el contador público. Ahora, para elaborar la declaración el contador público previamente tiene que hacer un papel de trabajo que elabora el contador público. Y ese papel de trabajo lo elabora el contador público de acuerdo a la contabilidad de la empresa. Y la pregunta sería, ¿quién realiza la contabilidad de la empresa? Pues precisamente el contador público. Entonces, cuando el delito que se atribuye al contribuyente es de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, y ese delito se cometió precisamente en la declaración, en esos casos el contador público que elaboró la declaración puede ser señalado por la autoridad fiscal como responsable del delito. Voy a poner algunos ejemplos en los cuales el contador público es responsable y puede ser señalado por la autoridad como responsable del delito para que nos quede claro a todos. Por ejemplo, que la declaración se presente falsamente en ceros, ¿verdad? La de IVA o la de renta, habiendo tenido operaciones el contribuyente en el periodo declarado, se declara falsamente en ceros. Eso es defraudación fiscal y participa el contribuyente y es responsable también de ese delito el contador que elaboró la declaración consignando falsamente en ceros, ¿verdad? También el contador puede estar involucrado como responsable en un proceso penal cuando el delito de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada consista en declarar ingresos menores a los realmente obtenidos en las declaraciones de ISR. Cuando la conducta delictiva sea declarar valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o determinados en el periodo revisado. Desde luego también cuando el delito de defraudación o defraudación equiparada consista en inflar deducciones, declarar deducciones en cantidad mayor de la real o declarar IVA acreditable en cantidad mayor de la cantidad real, ¿verdad? También tendría responsabilidad el contador si la conducta delictiva es deducir o acreditar comprobantes que amparan operaciones inexistentes, ¿sí? Entonces, siempre que en la declaración de pago provisional de ISR, de pago mensual definitivo de IVA o del ejercicio de ISR, siempre que en las declaraciones se incurre en engaños y consecuentemente se incurre en defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, no únicamente son responsables de esos delitos el contribuyente, sino también el contador público que elabora las declaraciones. Bien, pero también puede ser responsable del delito el contador público cuando el delito tenga que ver con la contabilidad. Por ejemplo, estimados amigos, en el artículo 111 encontramos que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien altere total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar, estando obligado a tenerlos hasta ahí. Entonces, si se altera la contabilidad, ¿quién altera la contabilidad? Pues un contador, y ese contador que alteró la contabilidad junto con el contribuyente serían responsables de este delito que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. También encontramos en este mismo artículo 111 fracción 8 otra conducta delictiva que consiste en asentar con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos. Este delito se comete al realizar la contabilidad y obviamente es responsable de ese delito el contribuyente como el contador que hizo todos esos asientos contables. Bien,
Vamos a ver lo que dice el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Son responsables de los delitos fiscales quienes concierten la realización del delito, y la autoridad válidamente puede presumir que el delito fiscal, defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada o delitos cometidos en la contabilidad, pues fueron concertados precisamente por el contribuyente y su contador de la empresa subordinado, o por el contribuyente y su contador independiente que lo asesora. También son responsables del delito quienes realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. ¿Quién llenó la declaración falsamente en ceros? ¿Quién en la declaración omitió ingresos, omitió valor de actos o actividades? ¿Quién infló deducciones? ¿Quién infló IVA acreditable? ¿Verdad? ¿Quién dedujo o acreditó comprobantes que amparan operaciones inexistentes? ¿Quién inventó y disminuyó pagos provisionales que no se realizaron? ¿O quién consignó y disminuyó pagos provisionales en la declaración del ejercicio de ISR, pagos provisionales superiores a los realmente efectuados? Pues el contador, ¿sí? Él realizó la conducta o el hecho descritos en la ley, motivo por el cual el contador también sería responsable del delito junto con el contribuyente. Aquí es importante precisar que la responsabilidad penal del contador no libera la responsabilidad penal del contribuyente. Así es que si el contribuyente de pronto enfrenta una querella por alguno de estos delitos y cree que echándole la culpa al contador se va a salvar, eso no es posible, porque él es el responsable directo. Él debió vigilar que su contabilidad se hiciera conforme a derecho y que sus declaraciones se presentaran de manera veraz. Cuando el contribuyente dice, no, el responsable es mi contador, bueno, en ese momento lo que puede ocurrir es que la querella se enderece tanto contra el contribuyente como contra el contador, pero es imposible que se querelle al contador y que no se querelle al contribuyente. Muy bien. También nos dice el artículo 95 que son responsables de los delitos fiscales quienes cometan conjuntamente el delito. Obviamente los delitos de defraudación fiscal y los delitos que tienen que ver con la contabilidad se cometen conjuntamente entre contador y contribuyente. ¿Quién es el que envía las declaraciones al SAT? Pues el contribuyente con su firma electrónica avanzada o el contribuyente con su contraseña. Uno elaboró las declaraciones y el otro envió la declaración al SAT con contraseña, clave CIEC o con la firma electrónica avanzada, ¿verdad? También son responsables de los delitos fiscales quienes induzcan dolosamente a otro a cometerlo, ¿verdad? El contribuyente puede decir, no, pues yo hice esto porque mi contador me lo sugirió, él fue el que me indujo, y la autoridad válidamente puede suponer que fue el contador el que indujo al contribuyente a cometer el delito, pues de los que ya hemos mencionado, y entonces en este supuesto tocaría al contador público dentro de la tramitación de la carpeta de investigación o del proceso, pues demostrar su inocencia. También son responsables del delito quienes ayuden dolosamente a otro para su comisión. Yo preguntaría, ¿quién ayudó al contribuyente a defraudar al fisco? Pues el contador que elaboró las declaraciones. ¿Quién ayudó al contribuyente a cometer los delitos en su contabilidad? Pues el contador que elaboró la contabilidad. Por eso es exageradamente importante que los contadores públicos cuiden mucho de trabajar como subordinados con patrones que sean decentes, que sean honestos y que tengan el compromiso con ellos mismos de cumplir con todas sus obligaciones fiscales y de pagar correctamente las contribuciones a su cargo. También es importante que los contadores públicos independientes solo acepten como clientes a contribuyentes decentes, honestos, inteligentes, que tengan la sana intención de cumplir con todas sus obligaciones fiscales y que además quieran pagar correctamente sus impuestos, porque de otra manera, si el contador público se da cuenta que su patrón
o que sus clientes son personas deshonestas, que no quieren cumplir con las obligaciones que la ley fiscal les impone a su cargo, que no quieren pagar correctamente los impuestos que se causan conforme a estricto derecho, lo más inteligente tanto para el contador empleado como para el contador independiente es alejar a ese contribuyente deshonesto, porque el día de mañana por ese contribuyente deshonesto el contador puede enfrentar un proceso penal. Y vean ustedes la injusticia: el contribuyente deshonesto que omitió impuestos se benefició con el impuesto omitido, con lo que omitió. Compró propiedades, se dio vida de rico, malgastó, se dio lujos. Y el contador no recibió, muchas veces ni siquiera recibió una gratificación extra, porque el contribuyente bandido no únicamente le roba al fisco, el contribuyente bandido le roba incluso a sus colaboradores y a su contador. Y entonces tenemos que el pobre contador, que equivocadamente permaneció con un contribuyente deshonesto, el día de mañana está enfrentando un proceso penal cuando él no se benefició en nada en ese fraude llevado a cabo en contra del fisco. Y todavía se puede dar el caso extremo de que el contador, cuando sea querellado y procesado, él tenga y su familia que ver cómo paga a su abogado, porque con frecuencia estos contribuyentes deshonestos ni siquiera pagan la defensa de su contador. Entonces, no es conveniente que los contadores públicos, subordinadamente o de manera independiente, se relacionen con contribuyentes bandidos, porque el día de mañana, por estar cerca de esos sujetos, pueden enfrentar un proceso penal, ya que el mismo contribuyente le puede echar la culpa al contador, o la autoridad puede presumir que el contador y el contribuyente concertaron la realización del delito, que el contador fue el que realizó la conducta o los hechos descritos en la ley, pues él fue el que elaboró las declaraciones, pues él fue el que realizó la contabilidad, que esos delitos los cometieron conjuntamente el contador y el contribuyente, que fue el contador el que indujo dolosamente al contribuyente a cometer el delito, o que fue el contador el que ayudó dolosamente a cometer el delito al contribuyente. Pero además tenemos dos aspectos más novedosos y que no se establecen en el Código Penal Federal, como falsamente lo dice Rubén. Están establecidas en el Código Fiscal de la Federación. De acuerdo a la fracción 8, son responsables de los delitos fiscales quienes tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material, por tener la obligación de evitar el resultado típico, ¿verdad? Bien, muchas veces el contribuyente otorga poderes generales al contador o algún otro empleado, con la intención de que este empleado o este contador sea él el que tramite la firma electrónica avanzada, la contraseña, y sea él el que presente las declaraciones de impuestos, de tal suerte que si el día de mañana, como el contribuyente sabe que está presentando con engaños sus declaraciones, bueno, él piensa dentro de su ignorancia que si un día hay un problema penal, pues él con que diga no, pues el titular de la firma electrónica es el contador o es tal empleado, y el contribuyente o su representante legal, administrador único o miembros del Consejo de Administración quedarían totalmente liberados. Aquí el Código Fiscal de la Federación claramente señala que si quien presenta las declaraciones es un apoderado general, que es el titular de la firma electrónica avanzada, y en las declaraciones o en la contabilidad hay delitos, ¿verdad? Eso no libera al administrador único o a los miembros del Consejo de Administración de la persona moral delincuente, ¿verdad? Porque ellos tenían la obligación de revisar que el apoderado que tenía la firma electrónica presentara correcta y verazmente las declaraciones, y si no verificaron, supervisaron que las declaraciones fueran correctamente presentadas por el apoderado general titular de la firma electrónica avanzada o de la contraseña,
son delincuentes en esos casos, son responsables del delito, tanto el apoderado como el administrador único o los miembros del Consejo de Administración. Esto no está en el Código Penal Federal, como en su ignorancia Rubén, doctor en Derecho Penal, sugiere que vayamos al Código Penal Federal para saber quiénes son responsables de los delitos. Por otro lado, vemos en la fracción 9 que dice que son responsables de los delitos fiscales quienes, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Entonces, el contador independiente que da asesoría fiscal a los contribuyentes, o que incluso su trabajo es presentar las declaraciones del contribuyente, ¿verdad? Bueno, en caso de que su cliente cometa un delito, con base en esta fracción, la autoridad fiscal también puede señalar que es responsable de esos delitos fiscales el contador público independiente. Si los contadores públicos subordinados o independientes no quieren jamás enfrentar un proceso penal por delitos fiscales, es importante que no se relacionen con contribuyentes delincuentes, con contribuyentes bandidos. ¿Cómo identificar que un contribuyente es una persona deshonesta que puede llevar al contador público el día de mañana a enfrentar carpetas de investigación o querellas penales y a ser sentenciado como culpable el contador público sin haberse beneficiado del monto de lo defraudado? ¿Cómo podemos detectar? Bueno, pues son peligrosísimos y hay que estar muy lejos de ellos. Los contribuyentes que dicen, no, yo no quiero pagar impuestos. No, a ver cómo le hace contador. ¿Cómo cree usted que voy a pagar yo 40,000 de IVA en este mes? No. A ver cómo le hace, pero yo cuando mucho quiero pagar 5,000 pesos. A ver cómo le hace. ¿Cómo vamos a pagar en la declaración del ejercicio 200,000 pesos? No, contador. A ver cómo le hace, pero yo quiero que pagar cuando mucho 30,000 pesos en la del ejercicio, ¿verdad? ¿Para qué lo contraté? ¿Para qué lo contraté si me está usted haciendo pagar? ¿Verdad? No, o se pone las pilas, estimado contador, y hace que pague yo poco, o no me conviene seguir con usted, ¿sí? Esos son los contribuyentes exactamente que van a meter en problemas a los contribuyentes, porque el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 95, señala muchísimos casos en los cuales el contador puede encuadrar como responsable de los delitos fiscales. La finalidad de este video ha sido precisar que para saber quiénes son responsables de los delitos fiscales no es cierto. No es cierto, como falsamente lo dice Rubén, sustentado en su ignorancia de la materia fiscal penal, que tengamos que recurrir a leer los primeros 15 artículos del Código Penal Federal, ¿verdad? Porque el precepto legal estrictamente aplicable a este caso es el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, que en su primer párrafo, con una nitidez extrema, nos dice: son responsables de los delitos fiscales quienes, y a continuación señala los supuestos, muchos de los cuales en ellos puede encajar su conducta el contador público. Muy bien, estimados, este video, parafraseando a Rubén, es académico, y la única intención que persigue es que no nos dejemos confundir por gente ignorante que, encubriéndose en un supuesto doctorado, malaconseja a todos los mexicanos en su perjuicio. Bien, estimados amigos, en este canal lo único que hacemos es dar a conocer el contenido de los textos legales y dar sugerencias para que los contribuyentes cumplan puntualmente con la ley y, como consecuencia de ello, por siempre conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad,
presupuesto indispensable para que nosotros y las nuevas generaciones de mexicanos llevemos una existencia digna de seres humanos. Estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Primero Dios.